Entonces ya hablando como tal del manejo, ya identificamos al paciente, ya lo clasificamos, ya le hicimos el diagnóstico. Ahora, ¿cómo vamos a manejar primero al paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Antes de entrar, ¿qué es exactamente lo que tenemos que hacer? Vamos a entender cuáles van a ser los objetivos del tratamiento y qué tenemos que pensar al momento de darlo. Los objetivos van a ser, primero, disminuir la severidad de los síntomas, obviamente, disminuir la mortalidad y atenuar o revertir el remodelamiento del ventrículo izquierdo. Primero, ¿por qué síntomas? Porque pues obviamente no estar con disnea, estar con edema, estar con fatiga, con asitis, etcétera, pues son síntomas que molestan al paciente. Entonces, este va a ser uno de los objetivos. El segundo, ¿por qué disminuir la mortalidad? Porque dijimos que la curva de mortalidad era muy, digamos, la pendiente era muy notoria, ¿no? O sea, el daño del corazón iba bajando progresivamente hasta que llegaba a la muerte del paciente. Entonces, lo que queremos es justamente cambiar esa curva. Y lo tercero que es atenuar o revertir el remodelamiento del ventrículo izquierdo, porque estos cambios crónicos que van a generarse en pacientes con falla cardíaca, pues van a terminar que el corazón se termine remodelando y su función cardíaca se termine deteriorando. Entonces, lo que queremos es prevenir eso o atenuarlo. Los mecanismos de acción para los fármacos que tenemos van a ser justamente para evitar esta sobreactivación que tiene el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, etc. Y lo que vamos a querer hacer es evitar esto, ¿no? Disminuir la precarga para disminuir la cantidad de sangre que le llega al corazón, disminuir la poscarga, ambos con el objetivo de que el corazón se esfuerce menos, ¿no? Y obviamente disminuir el remodelamiento cardíaco. Estos son los tres principales mecanismos de acción por los cuales los fármacos van a actuar. Y para eso está lo que se conoce como GDMT o Guideline Directed Medical Therapy, que es básicamente la terapia médica dirigida por guías. Que se llama así porque pues, es muy específica y lo más importante es que disminuye la mortalidad hasta el 73%, es un número altísimo. Obviamente siempre y cuando sea bien usada, ¿no? Cuando se utilicen todos los fármacos adecuadamente, las dosis adecuadas. Y los componentes a grandes rasgos van a ser un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un beta blocker, un antagonista del receptor de mineralocorticoides, un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 y rehabilitación cardíaca. Estos son como que los cuatro pilares, los cuatro fantásticos, más la rehabilitación cardíaca, que es el quinto, y los diuréticos que no mejoran mortalidad, eso es importantísimo, pero además de eso, para lo que sirven los diuréticos es para mejorar los síntomas, ¿sí? Para disminuir la congestión corporal. Y la duración, como dijimos al inicio, es indefinida, es para siempre. A pesar de que el paciente recupere la fracción de eyección, recupere la función sistólica, se sigue dando la terapia. Bueno, y esta diapositiva nos muestra cómo el objetivo de los fármacos, el mecanismo de acción de los fármacos que se utilizan en ICC, lo que quieren es bloquear, neutralizar la sobreactivación de los sistemas que genera el cuerpo en compensación a la falla cardíaca. ¿A qué me refiero? El corazón deja de bombear. Como deja de bombear, disminuye su contractilidad. ¿Qué es lo que hace el corazón? Activa el sistema simpático. Aumentan los receptores beta 1, la adrenalina como tal. ¿Qué van a requerir los fármacos? Pues tratar de bajar el sistema simpático. ¿Qué es lo que más? Hay una sobreactivación del sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? Como hay hipoperfusión, el riñón dice, ok, me están hipoperfusión, tengo que recaptar más agua, más sodio. Se sobreactiva el sistema renina-angiotensina. ¿Qué es lo que quieren los fármacos? Pues tratar de bloquear ese sistema angiotensina aldosterona. Puede haber alteraciones de la conducción en el corazón, pues ¿qué es lo que quieren hacer algunos fármacos? Tratar justamente esas alteraciones en la conducción. Entonces, esto es a grandes rasgos, es un poco complejo, pero el concepto que quiero que tengan es ese ahora que vamos a ver los mecanismos de acción. Y ahora lo que vamos a ver es empezar ya a saber cómo vamos a manejar a nuestro paciente con falla cardíaca. A grandes rasgos, en un paciente que tenga fracción de eyección menor al 40% con falla cardíaca, pues vamos a empezar 4 fármacos de frente. Inhibidores del eje, como puede ser YK, SARA2 o ARNIS, que vamos a ver cuál es el mecanismo de cada uno ahorita. Beta blockers, antagonistas del receptor de mineralocorticoides, espironolactona, eplerenona. Inhibidores del SGLT2 y diuréticos en caso de que necesitemos, porque dijimos que los diuréticos no mejoran sobrevida, lo único que mejoran es sintomatología. Ok, entonces si luego de iniciar los 4 de una, porque esa es otra cosita, los 4 se tienen que iniciar de frente, todos juntos, a menos que haya alguna contraindicación. No es necesario ir poquito a poquito escalando, ya se ha visto que lo mejor es empezarlos de una porque mejoran todos los outcomes. Entonces luego lo hablamos, si el paciente mejora su falla cardíaca, pasa a ser una falla cardíaca con fracción de eyección mejorada, pues continuamos la GDMT y no la descontinuamos a pesar de que mejore. Ahora, ¿qué pasa si el paciente continúa con falla cardíaca baja, no mejora?
vamos a agregar un fármaco de segunda línea, o en otro caso, pues, por ejemplo, no tolerar uno de estos. El principal de segunda línea van a ser los hidralnitratos, que es el dinitrato disorbida con hidralazina, ahorita vamos a ver qué es, que se ha visto que tiene más evidencia en pacientes con NAIJA 3 o NAIJA 4 y afroamericanos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente tiene fracción de eyección menor al 35% y es un NAIJA 1 a 3? Ahí lo que lo que se recomienda es iniciar un desfibrilador cardioimplantable, que es el ICD, desfibrilador cardioimplantable. Y en un paciente con, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que tiene falla cardíaca, fracción de eyección menor al 35%, y tiene un bloqueo de rama izquierda, que es un LVVV, o tiene un QRS mayor a 150, recordemos que los normales de 8 a 12, o tiene un QRS mayor a 150, estas son indicaciones para colocar un CRTD, que es o también se conocen como dispositivos biventriculares, que son los Cardiac Resynchronization Therapy Devices, que lo que hacen a grandes rasgos es sincronizar el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, por eso se llaman biventricular devices, porque como hay un problema de conducción, porque estamos viendo que acá hay hoy bloqueo de rama o el QRS, que es lo que mide la despolarización ventricular, están alterados, pues hay un problema de sincronización. Entonces lo que hacen estos dispositivos es sincronizarlos, ¿para qué? Para mejorar el gasto cardíaco, el cardiac output, en falla cardíaca con disincronía ventricular, ¿no? Entonces esto es la indicación. Y luego, pues si no mejora con ninguno de estos, ya se pasa a terapia avanzada, que es o paliativos o trasplante cardíaco, que es ya para cardiólogos más. Así que vamos a avanzar. Ok, y esta imagen, lo que me gustaba mucho de esta imagen es que resume muy bien principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar la terapia de falla cardíaca crónica con falla reducida. Bien, lo primero es lo que les mencioné hace un rato. A ver, ya que está. Lo primero es lo que les dije, ¿no? Iniciar rápidamente los 4 fármacos de una. Empezar obviamente a dosis bajas, a dosis mínimas, e ir escalando progresivamente hasta llegar a las dosis máximas o a las dosis máximas toleradas del paciente, ¿no? De esto no se lo tienen que aprender ahora como tal cuáles son las dosis ni nada de eso, pero sí que tengan en cuenta para que luego ya cuando estén internado y vean pacientes con estas patologías, pues sepan, ok, me acuerdo que teníamos que ir escalando la dosis, entonces eso, ¿sí? Y pues luego, en verdad se dice que de 4 o 6 semanas, pero va a variar mucho de paciente en paciente, ¿no? Qué tan rápido, qué tan lento subamos la dosis. Y esto es algo que también me gustaba mucho, que nos muestra acá algunos valores estadísticos de qué tan buena es la terapia médica dirigida por guías, la GDMT. Tiene una reducción relativa del riesgo 73%, que es algo que veíamos en la diapositiva anterior. Una reducción absoluta del riesgo en 26%, un número necesario de tratar de 3.9, este es buenísimo. Porque recuerda que el NNT, el número necesario de tratar, mientras menor sea, es menor, porque lo que nos dice el NNT es a qué tantas personas tengo que yo tratar para que le haga efecto a una persona. Y acá es 3.9, que es un muy buen número. Hay fármacos que necesitan 10, 15. Entonces, que sea un NNT de 3.9 es muy bueno. Y aumenta la sobrevida entre 7 a 11 años. Entonces, por eso esta imagen me gustó muchísimo. Creo que da a entender bien la importancia de la terapia de la GMT. Bien. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver como tal los fármacos. Dijimos que eran 4, no vamos a empezar con los betabloqueadores. Hay 3 betabloqueadores que tenemos que conocer en falla cardíaca crónica, y que son los que tienen evidencia, los que vamos a utilizar, porque vamos a que betabloqueadores hay un montón. Y los 3 que vamos a utilizar es lo que por lo menos yo me acuerdo como la MBC, metoprolol, bisoprolol y carvedilol. El metoprolol y el bisoprolol son 2 cardioselectivos porque solamente actúan en receptores beta 1, mientras que el carvedilol no es cardioselectivo porque actúa aparte de beta 1, beta 2 y beta 3 en alfa 1. Esa es la primera diferencia. Luego el metoprolol y el bisoprolol, como son solamente beta 1, bloqueadores beta 1, lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Mientras que el carvedilol lo que hace es, aparte de esto, también, como tiene efecto antagonista alfa 1, genera vasodilatación. Acuérdense que el alfa 1 lo que hace es vasoconstriñir. Entonces, como el carvedilol lo inhibe, pues tenemos vasodilatación. Y esto nos da la ventaja de que disminuye la precarga y la postcarga. Eso hace que el corazón se esfuerce menos para bombear sangre. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los betablockers? De los betablockers en general, bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado están contraindicados los betabloqueadores en estos casos. Bradicardias severas, insuficiencias cardíacas severas
Y como el carvedilol también es un inhibidor del beta 2, asma, ¿no? Porque acá, bueno, las vías aéreas ya están construidas y si hacemos esto, si bloqueamos el beta 2, lo que vamos a hacer va a ser contraer más las vías aéreas, ¿no? Los bronquios, mejor dicho. Así que por eso es que están contraindicados en asma. Y algo importante es que el metoprolol que se usa acá, hay dos tipos de metoprolol, el metoprolol succinato y el metoprolol tartrato. El que se utiliza acá es el metoprolol, justo lo tenemos acá, es el metoprolol succinato, es el que mejor le va, porque es de liberación extendida, a diferencia del metoprolol tartrato, que es de liberación moderada, ¿no? Y esas son las dosis que no tienen que aprenderlas ahorita. Bueno, ahora vamos a ir con los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, que son el ARNI, el IECA y el ARA2. El ARNI es el sacubitril, bueno, es el sacubitril o el sartán. Lo que hace a grandes rasgos es inhibir la neprilicina. La neprilicina es una metaloproteasa que degrada el BNP. Entonces, como se inhibe la neprilicina, no se va a degradar el BNP. Y como no se va a degradar el BNP, pues el BNP va a aumentar y por lo tanto vamos a tener una diuresis adecuada para que haya más vasodilatación. ¿Ok? Bueno, ese es el ARNI. El YECA, esto ya lo conocemos, es inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, no se convierte en la angiotensina 1 a angiotensina 2 y se bloquea el eje, ¿no? Y los fármacos que tienen evidencia para ICC son lisinopril y enalapril. Y bueno, los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, los ARA2, se ha visto que valsartán, losartán, en verdad hay otros ARA2 que también tienen evidencia, pero que el valsartán es mejor que el losartán. No solamente en falla cardíaca, en hipertensión también, ¿no? Ya, lo importante acá es que el orden en el que vamos a ir es, vamos a preferir siempre los ARNIs, es decir, el sacubitrilo valsartán, luego los YECAs y luego los ARA2. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones para iniciar estos fármacos? Que su presión arterial esté menor de 100. ¿Por qué? Porque como vamos a generar diuresis, esta diuresis va a bajar la cantidad de sangre que uno tiene, la volemia, y por lo tanto, si está en una presión sistólica menor a 100 y la bajamos más, podemos llegar a que el paciente entre en hipotensión, ¿no? Una tasa de filtración glomerular menor de 20, ya una falla renal severa, grado 5, grado 4, hipercalemia, angioedema por el hecho de los YECAs principalmente y el embarazo también por el hecho de los YECAs porque son teratogénicos, ¿ok? Entonces, como estas son las contraindicaciones, lo que tenemos que hacer nosotros es monitorizar el potasio y la URI la crea para el caso de la función glomerular. Ahora, el tercer grupo de fármacos son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, que tenemos a dos. El más usado, el más conocido es la espironolactona, pero también tenemos la eplerenona. Hay algunos casos en los que la eplerenona sirve más en otras patologías. En falla cardíaca, la verdad que la principal diferencia es que son los efectos adversos, porque la eplerenona tiene más sensibilidad para los receptores de aldosterona, mientras que la espironolactona, por su estructura molecular, genera un antagonismo de los receptores de andrógenos. ¿Okay? Y por eso se generan los efectos adversos de la espironolactona, como son gineciomastia, irregularidades menstruales y disfunción sexual, disminución de la libido. Pero esto, ¿por qué? Es por la similitud molecular que tiene la espironolactona con los andrógenos. Entonces, ¿qué hace básicamente? Como bloquea el receptor de mineralocorticoides, va a bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto va a disminuir la fibrosis y el remodelamiento cardíaco, que era lo que veíamos en uno de los slides previos, que se generaba a largo plazo y era lo que queríamos evitar, ¿no? En falla cardíaca. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? Anuria, falla renal, hipercalemia en potasio mayor a 5 y no está contraindicado, pero sí tener cuidado cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 30. Ahora, el último grupo de los cuatro fantásticos son los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa. Acuérdense que este es un cotransportador de sodio y glucosa que lo vimos en energía renal, que básicamente absorbe sodio con glucosa en el túbulo proximal. Entonces, esto es lo que hacen es inhibir estos cotransportadores. Tanto la dapaglifosina como la empoliglifosina, hay otros tipos de SGLT2I como las canalifosinas, pero los que más evidencia tienen en falla cardíaca crónica son estos dos, DAPA y empaglifosina. Okay, no se conoce al 100%, ya se está descubriendo un poquito más en los estudios que han estado descubriendo cuáles son los mecanismos por los que los SGLT2I funcionan en falla cardíaca, pero digamos, aún no están totalmente esclarecidos. ¿Okay? Pero lo que sí se sabe es que mejoran los outcomes de muchos tipos, principalmente los renales. Ahora, como en todo SGLT2I, pues los efectos adversos que vamos a tener son, como la glucosa es un osmótico, es un metabolito osmótico, lo que va a hacer es jalar agua, ¿no? Entonces, como va a jalar agua, vamos a tener un montón de volemia de diuresis. La diuresis va a aumentar bastante
y va a haber depresión de volumen. Y como pues la glucosa es alimento para las bacterias, para los hongos, podemos tener ictus a origen de esto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Obviamente, como estamos hablando de depresión de volumen y hipotensión, falla renal menor a 3 con una tasa de filtración glomerular menor a 3, es decir, una falla, esto es end-stage chronic kidney disease. Cetoacidosis diabética euglicémica, eso es muy importante que tengan, básicamente es una cetoacidosis en la que la glucosa está, digamos, en valores normales y se asocia muchísimo al uso de SGLT2 y, ¿ok? Eso es lo único que tienen que hacer. Y obviamente ictus complicadas. Ahora, como habíamos mencionado, pues los diuréticos no disminuyen mortalidad, son sintomáticos, a lo que nos van a ayudar es a disminuir la congestión. Su mecanismo de acción, bueno, lo que primero vamos a utilizar son diuréticos de asa como furosemida. Y de segunda línea, si hay resistencia a estos diuréticos, pues se puede agregar tiazidas como la clortaliona o la hidroclorotiazida, pero la clortaliona tiene mayor evidencia. ¿Ok? Entonces, acuérdense, la furosemida lo que hace es bloquear el cotransportador de NKCC, sodio potasio cloro, por lo que pues aumenta la diuresis en una buena forma. Acuérdense que en el asa de Henle se reabsorbe el 25 a 30% de sodio, entonces por eso es que se bota gran cantidad de sodio. Y bueno, las tiazidas son un bloqueador del cotransportador de sodio y cloro en el túbulo distal, ¿sí? Acuérdense, eso es importantísimo. Luego el dinitrato disolvido con hidralacina, que es uno de los fármacos que veíamos en uno de los slides anteriores. Básicamente es una combinación de dos fármacos, del isorbide con la hidralacina. Entonces los nitratos, que es en este caso el isorbide, lo que van a hacer es dilatación venosa. Y la hidralacina va a ser vasodilatación arterial. ¿Okay? El nitrato disolvido también puede dilatar las arterias y venas, pero la hidralacina es solamente arterial. Entonces esto nos va a ayudar tanto a disminuir la precarga como la postcarga en pacientes con falla cardíaca y por lo tanto aliviar el corazón. ¿Okay? Es el principal fármaco de segunda línea, como dijimos, en NIHA, en poblaciones principalmente afroamericanas es donde se ha visto su mayor evidencia. Y como hay vasodilatación, pues sus efectos adversos más comunes van a ser la hipotensión y la cefalea, está de acá por la dilatación de las arterias cerebrales y aumento del flujo sanguíneo cerebral. Ahora, algo importante es la digoxina. La digoxina es un fármaco muy usado antiguamente, ahora se sigue usando, quizás ya no debería usarse tanto, pero básicamente es un inhibidor de la sodio-potasio ATPasa en las células. Entonces, cuando se inhibe la sodio-potasio ATPasa en las células, el sodio ya no puede salir y el potasio ya no puede entrar. Entonces aumenta el sodio dentro de la célula y este sodio de alguna forma tiene que salir. Entonces busca este otro canal que es el cotransportador de sodio y calcio, por lo tanto sale sodio y también sale calcio. ¿Ok? Y como ocurre esto, pues lo que termina generando es un aumento en la contractilidad del corazón, una disminución en la velocidad de conducción y por lo tanto disminución en la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces es un mecanismo un poco complejo, pero pues al final lo que tienes que saber es que inhibe la sodio-potasio ATPasa. ¿Cuál es la principal indicación cuando hay otra comorbilidad que requiere el uso de digoxina como una fibrilación auricular? Pero de nuevo, no todas las fibrilaciones auriculares van a requerir digoxinas. Hay fibrilaciones auriculares que se necesitan tratar con otras cosas como bloqueadores del canal de calcio, como el apamilo, como el diazem. Entonces, es un fármaco que además requiere de que su concentración en sangre tenga un rango terapéutico entre